visual. Revisemos un poquito lo que habíamos visto. Listo, podemos trabajar en tres niveles, ¿no? El nivel robot, el nivel objeto, el nivel tarea. ¿Ya? Hemos demarcado de que nosotros vamos a trabajar normalmente en el nivel robot. ¿Sí? O sea, el robot se va a encargar de hacer todos los movimientos, ¿no? Para realizar una determinada tarea. Por ejemplo, en este caso se plantea situar, dice, esta pieza A, ¿sí? Situarla en este orificio, ¿no es cierto? Correcto. Previo a ello tendrá que hacerse una serie de movimientos para, en el entorno para poderla realizar la misma, ¿no? Y definir, recuerden, importante, definir los puntos por los cuales vamos a circular o los puntos de trabajo, se llaman esos también, ¿de acuerdo? Entonces, a nivel robot teníamos esta serie de movimientos que solamente permiten esto de acá, ¿no? Colocar B sobre C, ¿no? Para poder trabajar con este material de acá, el A, entonces para poderlo poner acá, primero hay que liberarlo, ¿no es cierto? Entonces, todos estos movimientos están en el sentido de retirar esta pieza B y colocarla acá, ¿no? Para que quede libre A, ¿sí? A partir de eso, ¿cuántas líneas más de programación tenemos? A ver, busque a un pequeño listado de las instrucciones que faltan para terminar de hacer la tarea. Recuerden que la tarea es esta, ¿no es cierto? Ponerlo acá, ¿ya? Este conjunto de movimientos va a permitir despejar esto de acá, ¿no es cierto? ¿Listo? Ya. ¿Cuántas instrucciones más tendría que escribir? A ver, escriban. ¿Qué más tendríamos que hacer? De acuerdo también a donde se ha quedado, ¿no? Los problemas son así por el estilo, ¿ya? O sea, hay unos pasos de programación, completa la programación, que falta para realizar una determinada tarea, ¿ya? Ahora, otra problemática, ¿no? Acá estamos hablando de un código general, un pseudocódigo, ¿no? De repente vamos a ver que existen algunos códigos, ¿no? Y hay que utilizar esas instrucciones, ¿de acuerdo? Al margen de las instrucciones que podamos trabajar ya con el robot propiamente dicho, ¿ya? Y vamos a hacer algunos comentarios al respecto ahora, ¿ya? Listo, a ver, unos 2-3 minutos para que escriba un listado. ¿Qué continúa? ¿Cuántas instrucciones más? Si enumeramos, ¿cuántas instrucciones tenemos acá? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 instrucciones, ¿no? O 15 líneas de código, si quieren. ¿Cuántas más son necesarias? ¿Cuánto mide la herramienta de agarre del robot de arriba, el blanquito? ¿Cuánto diámetro mide la herramienta? Debe ser unos 60 milímetros más o menos. 60 milímetros, ya. Muchas gracias, ingeniero. Más o menos. Pero pueden tomar la hoja de datos del gripper y ahí está exactamente cuánto está el partido. ¿Del laboratorio? Si necesitas menos, se le puede adicionar algo para que cierre. Creo que sí, pero más o menos 60 milímetros. 60 milímetros de apertura, más o menos. Ya, muchas gracias, ingeniero. ¿Cómo? ¿Se puede cerrar? No lo hemos hecho trabajar porque no se produce la compresora. Pero si funciona la compresora, sí, y funciona normal. Ingeniero, disculpe, otra consulta sobre las diapositivas. ¿Cuándo las va a subir? Las que estamos haciendo en clase. ¿Estás? No están. Ya, voy a poner ya.
ingeniero. A ver, consultemos. ¿Cuál sería la siguiente instrucción? Ya, sí. ¿Cuál sería la siguiente instrucción, Soto? A ver. Retirar el éxito final. Bueno, siguiendo la misma metódica esa, ¿no es cierto? No estamos sin poner una propuesta en realidad. ¿Pero cuál sería? Perdón, ¿cuál sería? Mover a la recta P4. ¿Ah? Mover a la recta P4. Ya, o sea, mover en forma recta a P4, ¿no es cierto? Estamos acá, ¿sí? Sí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? No sería ¿Está de acuerdo? alta, ¿Ah? no sería subir recto. ¿Subir qué? La pinza. Lo subes de forma recta, P4. Ascender A ver, lo verticalmente. último que está haciendo, si vemos acá, lo último que se ha hecho es acá, ¿no es cierto? De este P4, bajar Y abrir luz. y abrir la pieza. Ya está. Con eso hemos dejado esta pieza B aquí encima, ¿no es cierto? Dice, operación de colocar B sobre C. Se culminó eso, ¿no? Lo que estamos diciendo es, culmina la tarea. Ya está. ¿Cuál sería la otra instrucción? Por ahí dice mover recto al punto P4. O sea, en otras palabras, retornar. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está de acuerdo, Tumba? ¿Sí? ¿Cuál es atrás? Dice Carrasco. ¿Cuál sería la siguiente instrucción? Obviamente es muy parecida a las que están ahí, ¿no? Aparentemente es esa, ¿no es cierto? Si estoy acá, ya abrí la pinza, entonces voy a dejar, dicen, ¿no? Entonces me retiro. ¿Correcto? ¿Sí? Ya está. Hay una pequeña problemática, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? No, los programas son secuenciales y son ejecutados paso a paso, ¿no? Por el procesador que controla el robot, los movimientos y las órdenes, etcétera, ¿no? Entonces ustedes están diciendo, llega al punto, abre la pinza, ¿sí? Y retírate. El siguiente paso es ese, ¿correcto? ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No le dan tiempo de repente a que abra la pinza. Entonces, en ese, la pieza puede salir de su sitio y todo eso. Siempre que se realice una acción de abrir, cerrar, trabajar con la herramienta, siempre debe haber un tiempo prudencial de espera. Entonces, el siguiente sería este de acá. Esperar. ¿Para qué? Para asegurarse de que la pinza ya ha terminado de abrirse, pues, ¿no es cierto? Sí, porque quieran o no, el hecho de que la pinza se abra demora un tiempo y de repente el procesador ya ejecutó la otra acción. Entonces, cuando se está abriendo, ya se está retirando antes de que se abra. Entonces, ¿qué va a suceder? Lo va a cargar y después se va a abrir y ya lo va a soltar. ¿Correcto? No lo va a dejar de manera correcta. Esas son las cuestiones que tienen que observar, ¿no? ¿Sí? Para poder hacer un buen trabajo, ¿ya? Entonces, bueno, después de eso, ¿qué vendría? Ahí sí, ¿no? Nos retiramos al punto P4, ¿correcto? Ya está. Ya estamos en el punto P4, ¿no? Ahora, básicamente haríamos algo similar, ¿no? ¿Dónde estaba ubicado en el punto P4? Acá, ¿no? No, este era para situarse. Estamos en el punto P4. Ahora nos vamos a mover ¿a dónde? Al punto P subfundo nuevamente, ¿no? Que es este eje de acá. ¿Sí?
¿correcto? Para hacer ese movimiento no necesitamos seguir ninguna trayectoria ni nada por el estilo. Ahí lo que dice su compañero es correcto, podemos aumentar la velocidad, ¿no? O sea, trabajar a velocidad máxima para hacer ese movimiento, sí, ¿de acuerdo? Y nos movemos a ese punto, ¿no? Pasando por el punto P sub 2. O sea, esta sería la siguiente instrucción, después de retirarse, ¿no? Aumentar la velocidad y moverse al punto P sub 2, ¿no? O al punto P sub 1, pasando por este punto. O sea, lo que hace el robot es va a pasar por acá, ¿no? Listo, ya estamos en este eje, ¿no? ¿Correcto? Ya estamos en ese eje. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Descender verticalmente. Descender verticalmente. Claro, ese sería el paso, ¿no? Pero recuerden, ese movimiento ya es, ¿qué vamos a decirle? Pues, ¿no? O sea, cuando uno se acerca al punto de trabajo, o ya va a ser la operación propiamente, dice, tiene que trabajar, vamos a decirle, de manera más fina, entre comillas, ¿no? Velocidad. Entonces tengo que reducir la velocidad, tengo que tomar mis precauciones, ¿correcto? Han visto ustedes, ¿no? Que el robot puede moverse muy fino, ¿no? O sea, con esos movimientos que han hecho, continuo, o por pasos, etcétera, ¿no? Igual en la programación le puedo decir, yo mueve a tal velocidad, de forma concreta, ¿no? Entonces, eso se hace ahí, ¿no? Entonces, si ya estoy acá, claro, el movimiento que si quieres, ahora, este punto que está acá vía P3 es para que se recoja esta pinza, ¿no? O sea, para que se recoja, perdón, esta pieza, ¿no? Pero para este acá no está definido, ¿no? Sí, entonces más o menos proyectando sería ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Ahí tenemos que definir otro punto, ¿no? Que está en esta línea recta, ¿se dan cuenta? ¿Listo? Y ese punto no existe ahí, ¿no? Entonces, pero los puntos se enseñan, como hemos dicho, este es guiado, ¿no? ¿Qué se llama? Programación guiada, se aprenden los puntos, ¿ya? Entonces tendríamos que definir este punto que vendría a ser, si seguimos la secuencia, tenemos el punto 5, este sería el punto 6, ¿ven? Habría que definirlo, ¿correcto? ¿Ya? Y el movimiento recto ya no sería entre P1 y P sub 3, ¿no? Sino sería entre P sub 1 y P sub 6, ¿correcto? Ya está. Entonces, a ver, les sugiero que terminen ustedes, ¿no? Ya el listado así de esa programación, ¿no? Para culminar esta tarea, ¿ya? Ahora, dependiendo de lo que me digan, ¿no? Si ustedes culminan la tarea, el extremo del robot va a estar acá, ¿no? Y ahí se va a quedar, ¿sí? Eso no sucede normalmente, ¿no? Porque una vez que el robot ha terminado de hacer su tarea, retorna a un punto que normalmente se llama el punto home. ¿Ya? Como van a ver. Es un punto que se declara como el punto inicial, si quieren, ¿no? Punto de inicio. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, eso es lo que sucede acá en la parte de programación a nivel robot. Estamos incidiendo en esta programación porque esa es la que se va a usar, sí. Sí, en realidad cuando nosotros veamos ya la programación con el robot, ¿sí? Entonces ese punto com es parte de una plantilla que nos da, ¿no? O sea, una plantilla que nos da la aplicación, ¿correcto? Para poder rellenar simplemente datos. Eso es un plugin, así se llama, ¿ya? O sea, el plugin es un aplicativo donde te sale la instrucción que quieres ejecutar y solamente para que pongas datos, ¿no? Porque si no tienes el plugin, ¿qué tendría que suceder? Tendrías que escribir la instrucción con la sintaxis que sigue el lenguaje de programación, ¿ya? Pero sí, es la primera instrucción. O sea, como cualquier programa, ¿no? El encabezado tiene directivas, algunas directivas, ¿no? Donde se declaran algunas cosas, ¿sí? Y después de eso viene la programación propiamente hecha. Una de las directivas es que siempre comience en el punto home. Es más, tiene que pasar por ahí necesariamente porque luego tiene que verificar ese punto y a partir de ahí comienza el trabajo. ¿Ya? Está bien.
Bien, entonces, ¿qué más? ¿Algunos comentarios sobre esto? Creo que es todo. Si es que ustedes de repente no tienen alguna pregunta, alguna inquietud de esto, ¿no? Habíamos comentado, esta es la programación a nivel robot, ¿ya? A nivel objeto ya saben qué es lo que pasa, y el otro que estábamos diciendo, ¿no? Ya ensamblar directamente, ¿correcto? Entonces, ya es una sola sentencia, ¿no? Se entiende de que todo lo demás ya está hecho y entonces luego simplemente va a ejecutar llamando algunas instrucciones que ya se ejecutarían a nivel interno, ¿no es cierto? Bien, ahora en cuanto a la programación, ¿no? Vimos la programación textual, existe y la programación guiada, ¿no? La mayoría de programas se trazan con una programación híbrida, ¿no? Donde se mezclan de estos dos métodos, ¿no? El guiado y el textual, ¿ya? Normalmente los puntos, ¿qué decimos, no? De trabajo se definen por guiado. O sea, este es el punto de trabajo. Dentro de la tarea que hemos visto, ¿cuáles serían esos puntos que vamos a definir? El punto 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, etc. La cantidad de puntos que sean necesarias, ¿no? ¿Listo? Entonces ahí trabajamos con esos, con guiado, ¿ya? Ahora el guiado ya no es tanto que hay un maniquí, etcétera, ¿no es cierto? Sino el guiado se hace con la misma unidad, ¿no? Se lo ubica al punto de trabajo con la posición y orientación requeridas, ¿correcto? Y se le graba, ¿no? ¿Con qué se le graba a ese punto? Ustedes habrán visto que se les ha hecho ver esta parte de definir a la base, ¿no es cierto? Cuando han definido el punto de origen de la base, han utilizado una instrucción que se llamaba touch-up, ¿no? El touch-up es el que graba el punto, ¿correcto? Y ya queda grabado en la memoria del equipo, ¿sí? Vamos a ver algunas cuestiones, podemos ir anotando, ¿sí? Cuando generamos un programa, a los programas se les llama módulos, ¿ya? Un programa para el robot, asociando con lo que vamos a ver, ¿sí? Un programa para el robot es un módulo, es más, ¿no? Tiene un icono y tiene una M, ¿sí? Este módulo en realidad tiene dos partes, ¿de acuerdo? ¿Sí? Tiene una parte de datos, ¿sí? Y tiene una parte del código. En general estoy hablando, ¿ya? O sea, concepto. ¿Listo? Entonces, en los datos están grabados esos puntos en coordenadas del robot, ¿ya? ¿Correcto? ¿Listo? Y en el código está lo que escribimos, pues, ¿no? O sea, las instrucciones. ¿Sí? Entonces, al decirle grábame este punto con el touch-out, lo que está grabándose es este archivo de datos, ¿no? Y en la instrucción o en la longitud del programa, vamos a decirlo así, podemos utilizar ese punto dándole un nombre, ¿no? Así como hemos visto, P1, P2, P3. Ahora, dependiendo de la tarea, si es más explícita, podemos ponerle nombre a los puntos, ¿ya? Eso lo permite, ¿correcto? Entonces eso es para que tengan ya más o menos una idea de cómo van a ser los programas acá, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, estábamos diciendo, ¿no? Por guiado normalmente se graban los puntos de trabajo, ¿sí? Y en texto, ¿qué se hace? ¿Sí? En texto puedo editar este archivo y puedo ingresar y hacer un trabajo más fino, o sea, afinar los datos que están ahí, ¿no es cierto? ¿Correcto? Que básicamente son puros números, algo parecido a lo que es, ¿qué les digo? El código Z del CNC, ¿trabaja con eso? Código G. O código G, perdón, el código G del CNC, entonces ese código es muy parecido lo que está en este archivo, ¿correcto? ¿Ya? Entonces eso se puede modificar, sí, al igual que lo hacen con este código que estamos mencionando, ¿no? Para hacer un trabajo, vuelvo a repetir, más fino, se afina el trabajo, ¿ya?
¿correcto? Entonces, una vez que están definidos los puntos, hacemos una edición del programa, lo afinamos. Lenguajes de programación que utilizan esa programación híbrida, la gran parte, ¿ya? El Rapid de ABB, el VAL2, y también tenemos, definamos el KRL, ¿ya? Este es el KRL que se llama lenguaje de KUKA, así se llama, ¿ya? ¿Qué significa lenguaje de robot KUKA? Nada más, pues, ¿no? Lenguaje de robot KUKA. Ya, ese es el KRL. Es el que vamos a usar, ¿no? Listo. Entonces, eso es en cuanto a la programación híbrida. ¿Listo? Y entonces, ahí tenemos un pequeño cuadro resumen de todos los modos de programación del robot. ¿Sí? Se puede hacer entonces por aprendizaje o se puede hacer en forma netamente textual. Si es por aprendizaje, podemos tener un guiado pasivo o un guiado activo. Si es pasivo, se puede hacer en forma directa o a través de un maniquí, ¿no? Si es activo, trabajamos directamente con la unidad, ¿no? Y en modo textual podemos trabajar en 3 niveles, ¿no? El nivel robot, el nivel objeto y el nivel de la tarea. ¿Ya? Correcto. Lo usual es trabajar con ambas ramas, ¿no? de ese árbol, ¿ya? O sea, la programación por aprendizaje y la programación textual. Bien, listo. Entonces, eso es en cuanto a la programación. Bien, ahora pensando ya en desarrollar un entorno que me permite interactuar con el robot y que me permita programarlo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, pensando en eso, ya no es que yo voy a usar al robot, sino voy a ofrecer una interfaz que permita manipular a mi robot, ¿no? De todo eso que está ahí, nosotros lo único que les hemos pedido es algo que permita manejar el entorno en cuanto a ¿qué? Al movimiento de articulaciones y al movimiento de 2 puntos que se definen en el espacio de trabajo, ¿no es cierto? Pero si yo quisiera que esa unidad que ustedes han fabricado, que ustedes han conseguido controlarla, etcétera, si yo quisiera programarla, entonces tendría que ofrecer otras cosas adicionales, ¿no? Para que pueda ser programable, perdón. ¿Sí? Entonces, ¿en qué hay que pensar? En todo esto de acá, ¿correcto? ¿Ya? Haciendo, ¿no? Y enfocándonos en lo que han presentado, de todo eso, ustedes que han desarrollado, básicamente. ¿Han tenido un entorno de desarrollo para programación? No. O sus robots se podían programar. O tal vez podemos considerar el entorno para programación simplemente en poner los datos, ¿no es cierto? Input inicial, input final, escoger una trayectoria. ¿Puede ser considerado? Sí. ¿No? Bueno, el modelado del entorno sí lo han tenido porque han tenido una interfaz, ¿no es cierto? Una interfaz para programar o para ejecutar el movimiento, ¿no? Los tipos de datos, el manejo de entradas y salidas, comunicaciones, control de movimiento, control de flujo de ejecución del programa. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo quiero desarrollar un entorno de programación, perdón, tendría que pensar en todo eso, ¿no? Entonces, si yo quiero que mi robot se comunique, entonces tendré que dotarlo de ¿qué? De eso, ¿no? De un puerto de comunicaciones, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, ¿puedo hacerlo? Claro que sí, ¿no? Claro que sí. Entonces, establezco un puerto de comunicaciones, ¿no? Control de movimiento, creo que sí hemos tenido, ¿no es cierto? Porque hemos podido moverlo por articulaciones, o hemos podido moverlo en el espacio de la tarea, ¿no? De forma muy básica, pero sí se ha cumplido con eso. ¿Se dan cuenta? A ver, vamos a revisar, ¿no? Estos requerimientos que me piden en detalle, ¿no? O sea, para tener una idea más clara
¿Y qué significa esto, no? ¿Qué son los requerimientos de un sistema de programación? Lo que sí queda claro es que cada fabricante sigue desarrollando, y ya lo hemos comentado eso, su propio modo de programación, ¿ya? Sigue desarrollando bajo esos aspectos, ¿no? Muy bien. ¿Que hay cierto paralelismo y afinidad? Sí, pues no, o sea, simplemente lo único que cambia son la forma de escribir las instrucciones, etcétera, ¿no? Pero en concepto básicamente es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué queremos decir con esto, no? Que si ustedes programan una unidad como la que tenemos en el laboratorio KUKA, de repente por ahí se presenta un robot ABB y se lo va a poder programar, ¿no? Habría que buscar simplemente cuál es la diferencia entre las instrucciones, nada más, ¿no es cierto? ¿Listo? Entonces, a ver, veamos qué nos propone, ¿ya? En cuanto al entorno, ¿no? De desarrollo, ¿ya? Importante, dice, para incrementar la productividad. Respecto a ese punto, ¿qué haríamos nosotros con el entorno? ¿No es cierto? Podríamos poner un entorno donde se pueda escribir las instrucciones, ¿cierto? Sí, pero eso demandaría más tiempo de programación. ¿Por qué? Porque tendría que saberme de memoria las instrucciones, ¿no? Su sintaxis, etcétera, ¿ya? ¿Correcto? Entonces, ¿cómo podemos incrementar ¿no? la productividad al escribir el programa? ¿Correcto? De forma más rápida. Su compañero hizo una pregunta, le respondimos, ¿no? Que ahí existe un plugin, ¿ya? ¿Qué cosa es un plugin? Es, como les digo, ¿no? Un aplicativo que corre sobre el sistema operativo del robot y que cuando ejecuto me permite hacer la programación llenando formularios, en otras palabras, ¿no? Es más fácil llenar un formulario que escribir una instrucción, porque en el formulario lo único que tengo que poner son mis datos, ¿no es cierto? ¿Sí? Obviamente se tiene que saber qué datos pues se ponen, ¿no? Tampoco voy a poner cualquier dato, ¿ya? Correcto, pero eso es, ¿ven? Entonces, eso es en cuanto al entorno, ¿no? El entorno normalmente ahora todas las programaciones se hacen a nivel gráfico prácticamente, ¿no es cierto? Sí, ya nadie programa en texto, ¿no? O sea, o código puro, pues como se dice, ¿no? Entonces también hay entornos de programación en ese sentido, ¿de acuerdo? Que me permiten eso. Muy bien. Respecto de otros puntos, podría ser esto de acá, ¿no? Mayoría dice de lenguajes interpretados. ¿Correcto? Vamos a ubicar este punto más adelante y vamos a ver de que si yo quiero hacer programación de varias unidades de diferentes marcas, ¿qué tendría que haber? Protocolos de conversión, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, ¿cómo puedo hacer interactuar un robot KUKA, vamos a decir, con un robot ABB? Si sus lenguajes no son los mismos. Pueden tener cierta afinidad, etcétera, ¿no? Entonces tiene que haber intérpretes, ¿de acuerdo? Tiene que haber intérpretes, ¿no? Capacidad de depuración y de ejecución, se entiende, pues, ¿no es cierto? Si una instrucción está mal escrita o no satisface las condiciones de tarea, etcétera. Por ejemplo, ¿qué puedo poner ahí de ejemplo, no? Veo el robot y veo que está moviendo muy rápido, ¿no? Entonces necesito bajarle la velocidad. Entonces puedo ingresar nuevamente al formulario y hacer una modificación, o tal vez ya editar directamente la línea de texto y hacer el cambio respectivo, ¿ya? Capacidad de monitorización respecto de lo que observamos, ¿no? Y en la actualidad se utilizan sistemas multitarea que permiten control simultáneo y sincronizado de varios elementos, ¿no? Robots, sistemas de visión o transporte, etcétera, ¿ya? Entonces, en su entorno de desarrollo, lo que resulta más importante, digamos, es, ¿no? Que sea fácil, pues, de programar, ¿no? No voy a hacer las cosas complicadas, ¿ya? Y que permita interactuar con otros entornos, ¿correcto? Lo mínimo que debe tener es poder controlar o mover al robot en los entornos, como hemos dicho, ¿no? De las articulaciones y de
el mundo, ¿no es cierto? A pesar de que ya también han visto la facilidad que da el trabajar en otros sistemas referenciales, ¿no? ¿Sí? Hemos visto cómo se trabaja en bases y cómo se trabaja en herramienta, ¿no? Y las posibilidades que da eso, ¿ya? Listo, entonces eso es en cuanto al entorno. A ver, en cuanto al modelado del entorno, ¿no? O sea, cómo vamos a interrelacionarnos con el entorno, ¿no? Entonces ahí resulta que vamos a generar un modelo relacional, ¿no? Entonces esas relaciones van a definirse como uniones rígidas, no independientes, o uniones no rígidas según la relación que haya entre el robot, el mundo, ¿no es cierto?, el robot y los elementos alrededor. ¿De acuerdo? Ahora revisemos, ¿no?, lo que dice acá, ¿no? De acuerdo a las relaciones, ¿no? El modelo del entorno es una representación de los objetos con los que se interacciona, ¿no? Localización, dimensión, especie y otros parámetros que puedan contemplarse, ¿ya? La localización está definida mediante un sistema de referencia asociado al objeto. Recuerden que el robot, sí, eso viene también de la primera parte, ¿no?, de robótica 1, o sea, de las herramientas de localización y orientación espacial, ¿no?, orientación y posicionamiento. Entonces todo tiene que tener un sistema de referencia, ¿de acuerdo? Los puntos, por ejemplo, que hemos dicho que se van generando con puntos de trabajo, están localizados en el espacio con un valor específico. ¿En cuanto a qué? A localización y en cuanto a orientación, ¿sí? Vamos a fijarnos más adelante que cuando nosotros le enseñamos, ¿no?, como hemos dicho, de un guiado, le enseñamos al robot que tiene que pasar por un determinado punto, el robot va a pasar por ese punto tal como nosotros le enseñamos. ¿Qué quiere decir eso? Va a pasar por la posición y su herramienta va a pasar orientada según como le enseñamos. No pasa como sea, vamos a decir. No es suficiente que pase por el punto, sino pasa por esa posición en cuanto a la misma y en cuanto a la orientación sobre todo. ¿Correcto? Entonces eso es lo que sucede, ¿ya? Todo tiene que tener entonces un sistema de referencia respecto de o cómo se va a mover el robot, ¿no? Y entonces, de acuerdo a eso, ¿no?, se permite establecer relaciones de unión entre objetos, ¿no? La estructura que se genera más o menos es esta, como una estructura, dice, arborescente, y hay según, ¿no?, los objetos, las relaciones que se establecen, ¿ya? Veamos primero, van a existir objetos independientes. Dice, el movimiento de uno no afecta al otro, ¿de acuerdo? Entonces, si sucede eso, estamos frente a un entorno donde hay objetos independientes, ¿no? Objetos con unión rígida, el movimiento de uno implica el del otro y viceversa, ¿no? Y objetos con unión no rígida, el movimiento de uno implica el del otro, pero no en forma inversa, ¿no? Entonces, en base a esas definiciones, se pueden establecer relaciones, ¿no? Relaciones, ¿ya? Y entonces, eso te va a permitir, como dice acá, un mayor grado de abstracción en la estructura del programa, y se establecen las relaciones entonces como relaciones no rígidas o relaciones rígidas, dependiendo de los o cómo están definidos los objetos, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, establecemos acá una relación, ¿no?, y analicémosla, ¿ya? Tengo el mundo, ¿sí?, tengo el robot, tengo la cinta, tengo mesa, tengo la pinza, o sea, el robot, ¿no?, y tengo lo que va a mover el robot, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, estos son otros objetos que tienen relación con el trabajo que se quiere hacer, ¿ya? Entonces veamos, ¿no? Entre el mundo y el robot hay una relación no rígida, ¿no es cierto? El movimiento de uno implica el otro, pero no al revés, dice, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Es correcto esa relación?
¿Por qué decimos que es una relación no rígida? El movimiento de uno, dice, implica el del otro, pero no al revés. Es correcto, ¿no es cierto? El mundo, a ver, ¿cómo lo hemos tomado el mundo? Como el sistema de referencia, ¿no es cierto? Que puede estar adosado al robot, sí, puede estar en otra parte también, ¿no? Si se mueve el mundo, ¿se mueve el robot? Sí, ¿no es cierto? Porque el robot está en referencia a él. Si se mueve el robot, ¿se mueve el mundo? Es una relación no rígida, ¿correcto? Sí, en cambio, a ver, revisemos esto, ¿no? Una relación rígida, dice, entre el robot y su herramienta, ¿no? ¿Qué pasa con la relación rígida? El movimiento de uno implica el del otro y viceversa, ¿no es cierto? ¿Sí? Si se mueve el robot, se mueve su efector final, su herramienta final, sí, ¿no es cierto? Si se está moviendo el efector final, se está moviendo el robot, ¿no? Sí. O sea, si la pinza no se está moviendo, O sea, el movimiento de uno dice implica el movimiento del otro, ¿no? Si se mueve el robot, se está moviendo el efector final. ¿Sí? Con esto, ¿no? El brazo se está moviendo, ya está. Si se está moviendo esto, se está moviendo el robot, sí. ¿Correcto? El movimiento de uno implica el movimiento del otro, ¿no? Independientes, el movimiento de uno no afecta al otro, ¿no es cierto? Sí. Por ejemplo, acá, estos son objetos independientes, ¿correcto? Si se está moviendo esta cinta, no implica que el robot se esté moviendo, tampoco le va a afectar, ¿no? Sí, de repente, en el momento en que la cinta está transportando algo, el robot no está haciendo nada, ¿no? No le afecta eso, ¿correcto? ¿Ya? Igual pasa pues con otras cosas dentro del entorno, ¿ya? Entonces aprendamos a distinguir eso, ¿para qué? Para generar esas relaciones. ¿Y qué va a permitir eso? ¿No? Las relaciones, dicen, pueden ser actualizadas por el programa haciendo uso de composición de transformaciones o automáticamente. Así se consigue un mayor grado de abstracción en la escritura del programa. O sea, lo que va a ayudar esto es a desarrollar mejor mi programa, ¿correcto? Y establecer, pues, una mejor, ¿qué vamos a decir? Una mejor lógica de programación. ¿Ya? Ingeniero, disculpe una consulta. El no que está ahí flotando es de acá, de la pinza, relación pinza y pieza, ¿verdad? ¿O no? No. ¿Verdad? No se puede. Ajá. No, la relación es esta nomás. Es rígida. Acá también. Es la misma, es rígida. El no tiene nada que ver. No. Parece que sea esto. Ya, ingeniero. Bien, entonces, eso es en cuanto al modelado del entorno. Los tipos de datos, ¿no? Bueno, se entiende que puedo trabajar con valores numéricos, obviamente, ¿no? Enteros, reales, booleanos, ¿sí? Y en base a ellos yo puedo especificar localizaciones, como posiciones y orientaciones, ¿no? Los datos están referidos a cómo expreso mis coordenadas articulares, cómo expreso mis coordenadas cartesianas, ¿no? Dependiendo de las unidades con las que trabaje, puedo trabajar en radianes, puedo trabajar en grados, ¿no? Los movimientos articulares, ¿correcto? Normalmente son rotacionales, ¿no? Si son traslacionales, tendrán pues unidades en milímetros, en centímetros, dependiendo, ¿no? Y las coordenadas cartesianas, en cuanto a la posición, ya sabemos que está conformada por las coordenadas X, Y y Z, y la orientación, dependiendo de qué herramienta haya usado para expresar la misma, ¿ya? ¿Qué hemos visto en el robot que utiliza para mostrarnos la orientación? Hemos visto que usa ángulos de Euler, ¿no? Específicamente, ¿qué ángulos de Euler? El roll, el pitch y el yaw. El X y Y
Z, ¿correcto? ¿Sí? Sin embargo, se puede trabajar con cuaternios, ¿no? O se puede trabajar con matrices de transformación homogénea, ¿no? Matrices de rotación son estas, ¿ya? ¿Correcto? Por último, podemos trabajar con una herramienta que implica esto y esto, ¿no? Posición y dirección, que son las matrices de transformación homogénea. Que seguramente ustedes han trabajado con esto, ¿no? Porque no he visto ningún trabajo que implique el uso de cuadernos u otras herramientas, ¿correcto? Pero podemos manejar de toda la cantidad de herramientas que hemos visto, escoger la que sea. ¿Cuál se escogería? La que sea computacionalmente más efectiva, ¿no es cierto? Sí. Se permite en estas alturas, en una etapa de aprendizaje, utilizar pues esto, ¿no? Implica un montón de operaciones, pero funciona, ¿no es cierto? Esa es la idea, ¿no? Pero si ya vamos a realizar otro tipo de trabajo más elaborado, vamos a decir, ¿no? Recuerden que esto está enfocado a ¿qué? A realizar un entorno de programación para mi robot, o sea, darle eso, un entorno de programación al robot, ¿no? Y entonces, para que sea más efectivo el trabajo, no me convendría trabajar con esto, ¿no? Sino me convendría trabajar con vectores, ¿no? Que me dan posición y orientación a través de ¿qué? A través de cuaternios o tal vez ángulos de Euler, ¿correcto? ¿Listo? Entonces eso para los datos, ¿no? ¿Qué más? A ver, tenemos por acá. Manejo de entradas y salidas, ¿no? Lo que pasa en ese sentido es lo mismo que tenemos, ¿no? A ver, si yo tengo un sistema basado en procesador, ¿no? Ese sistema basado en procesador tiene tres grandes elementos, ¿no? Tiene el microprocesador, tiene la memoria, ¿sí? Y tiene los dispositivos de entrada y salida, ¿correcto? Los puertos, pues, de comunicación, ¿no? Entonces, si pretendo de que mi sistema, ¿no? El sistema en sí está controlado por un sistema de este tipo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Si pretendo interactuar con otros elementos, necesito tener un manejo adecuado de mis puertos de entrada y salida, ¿correcto? Ya, entonces esos puertos de entrada y salida me deben permitir obtener información o sacar información hacia afuera, ¿ya? La información que voy a obtener puede ser de qué índole, analógica o digital, ¿no? Convendría tener de ambos, ¿no es cierto? Y también sacar información analógica o digital, ¿no? ¿Sí? Entonces, si tengo esas posibilidades, entonces mi sistema es bastante complejo, ¿ya? ¿Para qué necesito eso? Para tener comunicación con otras máquinas, ¿cierto? El robot no trabaja solo, ¿no? En una celda robotizada, el robot trabaja en conjunto con otras máquinas, se comunica con otras máquinas para realizar un trabajo coordinado, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, si queremos realizar un trabajo coordinado, necesito esto, ¿sí? Puertos de entrada y salida, ¿no es cierto? Ahora, eso es para comunicaciones, vamos a decir, pues sencillas, ¿no? ¿Sí? Si quiero ya hacer un trabajo más elaborado, ¿correcto? Entonces ya necesito no solamente puertos de entrada y salida, ¿no? Sino necesito protocolos de comunicación, que igualmente no deja de ser un puerto, ¿no es cierto? Pero ya ahí ya no van a circular bits nada más, o sea, un bit de encendido o apagado según quieran utilizarlo en su lógica de programación, ¿no? Sino ya tiene que ser un conjunto de bits, códigos, pues, y eso implica protocolos de comunicación, correcto, que no deja de ser puertos, ¿no? Por eso le llaman, pues, puerto. A ver, ¿qué existe hoy en día? Ethernet, ¿no? Ethernet industrial, entonces tendrá que ser un puerto de ese tipo, ¿no? ¿Sí? O puertos más antiguos, vamos a decir, que ya prácticamente
están quedando en desusos, ¿no? Puertos de Weissner, puertos Profibus, etcétera, ¿no? ¿Correcto? Entonces, a eso se refiere esto, ¿ya? Manejo de entradas y salidas, ¿no? Lo habitual es que por lo menos haya bits, ¿no? Para controlar, ¿ya? Tareas sencillas. ¿Cuál es la tarea sencilla en el robot? Por ejemplo, abrir y cerrar la 15, ¿no? Eso se hace mediante un bit, nada más, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Integración, sincronización con el proceso, modos, ¿no? Activación o desactivación de salidas, control del flujo del programa en función de las entradas, que me va a permitir leer un dato y de acuerdo a su estatus tomar alguna decisión, pues, ¿no es cierto? Entonces utilizo programas, el control de flujo, ¿no? Del programa. Leo el dato y le aplico un if y digo, ¿no? Si ese dato tiene el valor 1, tomo una decisión, si tiene el valor 0, tomo otra, etcétera, ¿ven? Entonces, a eso se refiere esto, ¿no? Flujo del programa. Recuerden que hay instrucciones para controlar el flujo del programa, ¿no? Cuando ya el programa o el manejo de entradas y salidas es más avanzado, ya necesito tratamiento de interrupciones, ¿no? Han hecho procesadores, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es una interrupción? Sale del centro de trabajo, o sea, del bucle y lo prioriza. Pero ¿cuál es el concepto de la interrupción? Entonces, Prioriza. en procesadores. ¿Qué concepto es ese? Hay el tratamiento de interrupciones. O sea, ¿qué tiene que hacer el programa ante esa interrupción? Prioriza ciertos comandos para interrumpir el programa que está actualmente. Ya, o sea, los sistemas basados en procesador, ¿correcto? Tienen lo que se denomina el controlador de interrupciones, ¿no es cierto? Todo lo que requiere atención de parte del procesador trabaja a través de este controlador y genera un número de interrupción, ¿no? ¿Sí? Lo que se conoce con el nombre de manejo de periféricos, ¿ya? ¿Correcto? Eso sirve para atender, ¿no? Quién ha generado la interrupción y se le atiende, ¿no? Dependiendo, como si bien se lee ahí también, las interrupciones tienen prioridades, etcétera, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, de acuerdo a eso, podemos establecer, ¿no? Un mejor manejo de las interrupciones, ¿ya? Normalmente, ¿no? En lo que es el trabajo con robots, estas interrupciones están asociadas a lo que haya con sensórica, ¿de acuerdo? El robot no tiene sensórica, les dije, sí, cómo interactúa con el entorno a través de sensórica externa, ¿de acuerdo? Y entonces yo le puedo dar prioridad pues a esa sensórica externa, ¿no? Por ejemplo, si el robot está trabajando en producción a su máxima velocidad, a nadie le va a gustar cruzarse ahí en ese entorno, ¿no es cierto? Pues para eso, ese es el criterio de una celda robótica, ¿no? Crear un cerco, ¿de acuerdo? Nadie se mete ahí. Si se detecta un cambio en la apertura de la puerta, por ejemplo, de acceso a eso, entonces se genera una interrupción que esté por encima de todo, ¿no es cierto? Y entonces se puede pedir, de acuerdo a la interrupción y la programación, podemos pedir que el programa se detenga, que el robot se detenga, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? ¿Ya? De eso trata esto, ¿no? Manejo de entradas y salidas, tratamiento de interrupciones y integración de sensores. ¿De acuerdo? ¿Qué más? A ver, comunicaciones, lo que hemos dicho, ¿no? O sea, podemos establecer modos de comunicación a través de distintas tecnologías, ¿ya? De VAIS, de Canvas, Profibus, el Ethernet, que es lo que abarca todo ahora, ¿no es cierto? ¿Ya? Y bueno, este protocolo, ¿no? Que a pesar de tantos años sigue ahí vigente, ¿ya? Algunos dispositivos todavía utilizan el RS232, ¿no? Que es el protocolo serial por
por excelencia. ¿Ya? Listo. En caso de necesidad, dice puede recurrir a las entradas salidas digitales, solución de compromiso, uso de controladores abiertos bajo buses, sistemas operativos estándares, permite una gran flexibilidad y adaptación a futuros estándares de comunicaciones. ¿Ya? Se espera que en el transcurrir de estos años todo lo que es robótica se estandarice. De acuerdo, ahorita no está estandarizado. ¿Ya? O por lo menos ya hay ciertos caminos a seguir y ya por lo menos hay una afinidad, ¿ya? En cuanto a esto. Bien. Eso en cuanto a las comunicaciones. El control de movimiento. Bueno, definitivamente, ¿no? En cuanto al control del movimiento, establecer el punto de destino, el tipo de trayectoria, la velocidad con que vamos a ir, la precisión, ¿no? Y si va a haber movimientos condicionados para realizar todo esto que está acá, ¿ya? De todo eso, por ejemplo, en esta etapa que ustedes han desarrollado, lo único que se les ha pedido es esto, ¿no? Y alguna trayectoria. No se ha pedido control de velocidad, ni precisión del alcance, menos pues movimientos condicionados, ¿no? Como dice ahí. ¿Ya? ¿Listo? Correcto. Entonces, pero pensando en algo más elaborado, habría que ver todo eso que está ahí. ¿Ya? Porque ¿Listo? no hubo examen y no hubo clases, así es que no hicimos clases. El día es la tercera, pero Bien. no sé segunda. Vamos a ver a qué se refieren estos puntos específicos para tener una idea, ¿no? El robot los tiene implementados, sí, entonces vamos a ver, ¿ya? A ver, en cuanto, creo que, sí, en cuanto al control de movimiento, creo que acá cabe mencionar, ¿ya? Las instrucciones, creo que ya lo hicimos, ¿sí? Las instrucciones de movimiento en el robot para lo que es nivel robot, ¿sí? Son 3 nada más, ¿de acuerdo? El movimiento PTP, ¿sí? El movimiento line, correcto, y el movimiento SIL. ¿Listo? El movimiento PTP es un movimiento punto a punto y en concepto vamos a llamarle así, no sigue ninguna trayectoria. ¿Sí? No sigue ninguna trayectoria. ¿Correcto? Se genera un punto, como hemos visto en la tarea, se genera otro punto y se le dice al robot, corre del punto inicial al punto final con un movimiento PTP. El robot agarra y como ya conoce los 2 puntos, genera un movimiento entre ese inicio y ese fin. ¿Qué se respeta de ese movimiento del robot? Su posición y orientación inicial y su posición y orientación final. Eso sí lo respeta. ¿Correcto? ¿Qué no respeta el robot? La trayectoria. ¿Sí? ¿No? Eso es lo que pasa con ese movimiento, ¿no? Punto a punto. ¿Correcto? Y estos movimientos de trayectoria continua son estos 2 de acá. ¿Sí? Podemos movernos de ese punto inicial a ese punto final en línea recta o podemos crear entre los dos un arco de circunferencia, ¿no? Entonces, si tengo un punto inicial y un punto final, entonces, ¿cómo genero un arco de circunferencia? A través de un punto intermedio, ¿no? Entonces ya voy a poder hacer esto. ¿Correcto? ¿Ya? Para la línea no hay que generar nada, simplemente punto inicial y punto final y va a trazarme la línea. ¿Ya? O sea, estamos hablando de forma general, ¿no? En el laboratorio veremos pues cómo es que se genera la instrucción propiamente. ¿Ya? Solamente estamos viendo acá algunos conceptos, ¿no? Ese es en cuanto al tipo de trayectoria. ¿Ya? Ahora, acá ¿podemos controlar velocidad? Claro que sí. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, acá la velocidad se controla como un porcentaje. ¿Sí? O sea,
En otras palabras, vas a ir de este punto a este punto sin ninguna trayectoria y con un porcentaje de la velocidad de trabajo máximo. ¿Sí? Puedes ir al 100%, al 50%, al 80%, etc. ¿Ya? Y acá sí especificamos la velocidad. Dice ahí trayectoria continua, ¿no? Entonces, normalmente en metros por segundo. ¿Correcto? Si vas a una línea, entonces, ¿a qué velocidad quieres que se realice ese movimiento de un punto a otro en forma lineal? ¿Ya? Listo, ahí sí establecemos la velocidad. Bien, entonces, y aceleración también se puede controlar, ¿ya? Por si acaso. Listo, precisión del alcance del punto de destino, ¿no? A ver, veamos la figura para entender mejor eso, ¿ya? Se acaban esto. Control de flujo. Vamos a acercar un poquito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Está aquí esto? Creo que sí, ahí está. Sí, sí estaba aquí. Listo, entonces, miren, ¿no? Cuando queremos trabajar, correcto, ya, podemos establecer este punto de trabajo, ¿sí? Pero este va a ser un punto vía, ¿sí? No es un punto, vamos a decir así, de trabajo estricto, ¿correcto? ¿Sí? Entonces queremos que pase, ¿no? Queremos que pase por ese punto lo más cerca posible, ¿ya? Entonces podemos establecer, ¿no? Podemos establecer el acercamiento o, como dice acá, la zona de precisión, ¿no? Para el punto, ¿correcto? ¿Ya? Mientras la zona de precisión sea más pequeña, entonces vamos a tener casi un pase por el punto propiamente dicho, ¿no? Si queremos que pase por ahí, ¿qué tendríamos que hacer? Esto, ¿no es cierto? ¿Correcto? ¿Qué significa eso? Que va a tener que cambiar de dirección, ¿sí? Entonces nosotros podemos acercar a este punto, ¿no? O una zona de presión, ¿correcto? Eso normalmente se hace en este punto, en este trabajo de acá. ¿Ya? En este trabajo de acá es donde se hace, ¿no? El acercamiento, ¿ya? Puntos de paso o vía polis, dice ahí, ¿no? ¿Correcto? Listo. ¿Qué evita eso? El frenado. ¿Ya? Para cambiar de dirección necesita frenar, cambiar de dirección, ¿no? ¿Qué evita el pasar acá con cierta precisión? El frenado, ¿no? Que puedo realizar este movimiento en forma continua. ¿Correcto? Entonces eso es lo que evita esto de acá, ¿no? Puntos de paso o vía. Es muy usual trabajar con esto. ¿De acuerdo? Para optimizar el programa. A ver, ¿qué más hay por acá? Vamos a revisar. Movimiento protegido, ¿no? Son movimientos condicionados que normalmente vienen establecidos por lo que midan los sensores, ¿ya? Vamos a ver este de acá, ¿sí? Movimiento monitorizado protegido. ¿Qué significa en este caso? Interrupción del movimiento del robot para verificarse algún tipo de condición externa programada, ¿correcto? Ya. Como estamos diciendo, el robot no tiene sensores, ¿de acuerdo? ¿Sí? No tiene sensores, pero nosotros podemos establecer un sensor, ¿correcto? Para poder tomar, como dice, alguna condición externa programada, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Si D es igual a 1, entonces hay que ¿no? ¿Por qué? ¿Qué me está indicando eso? Probablemente que este elemento no está respetando la altura necesaria para el trabajo, ¿no es cierto? Correcto, acá está eso, ¿no? Acá está esa indicación, ¿no? Este elemento no guarda la altura necesaria, ¿no? Entonces, paramos. ¿Ya?
Este movimiento monitorizado protegido está hecho por sensórica externa, recuerden. ¿Ya? Listo. Entonces, y el otro que vimos es similar, ¿ya? A ver, acá. Este de acá, ¿no? Movimiento acomodaticio dice, ¿no? El movimiento dice trayectoria, velocidad o destino se ve modificado por la medida de un sensor, ¿no? Por ejemplo, normalmente se establece cuando se hace el seguimiento de un cordón de soldadura, o se hace un ensamblado mediante sensor de fuerza, ¿no? Destino y trayectoria fijado por el sistema de visión, etc. Todo esto es sensórica externa, ¿de acuerdo? Entonces, el movimiento acomodaticio me permite eso, ¿no? ¿Qué? Cambiar mi trayectoria, cambiar la velocidad, ¿no? Establecer como dice acá, ¿no? La presión que puede ejercer el efector final mediante un sensor de fuerza, etcétera, ¿ya? Entonces, ese es el movimiento acomodaticio. Entonces se llama así, ¿no? Porque se acomoda, pues, de acuerdo al trabajo que se está realizando. ¿Listo? Bien, entonces, eso es en cuanto a... Retomemos acá. Eso es en cuanto al control de movimientos. Es todo. ¿Sí? Allá. Control de flujo de ejecución del programa. Lo clásico, ¿ya? La programación del robot es secuencial, ¿de acuerdo? Y si yo quiero controlar el flujo del programa, tengo las instrucciones harto conocidas para controlar eso, ¿no? O sea, las condiciones y los bucles, ¿de acuerdo? ¿Ya? De eso no vamos a hablar mucho, ya conocemos harto eso, ¿sí? Entonces puedo entrar en un bucle, ejecutar una tarea determinado número de veces, o puedo tomar la decisión de seguir un camino u otro mediante condicionales. ¿Listo? Este control de flujo del programa también va a permitir lo que dice ahí, ¿no es cierto? Capacidad de realizar procesamientos en paralelo, control de varios robots bajo un solo programa, control de un robot en una célula integral, ¿sí? Y para tener en cuenta eso, utilización de señales de sincronismo, semáforos, tratamiento de interrupciones, establecimiento de prioridades, bueno, eso es de acuerdo a la lógica del programa. ¿Listo? Pero lo principal en este caso puede utilizar estructuras de control, ¿no? Secuencial, ¿ya? Y en cuanto a la estandarización, ¿no? Como se dijo desde un inicio, hay varios intentos, no hay éxito todavía. Esto quiso ser un estándar, el IRL, ¿de acuerdo? Desde el año 1996, ya hace 30 años, correcto. En su definición se consideró el ISO-TR de esta industria que fabricaba robots, y algunos robots lo asumieron. Esto, por ejemplo, dentro de los robots educativos, y ahí también nace el concepto de código intermedio. ¿Ya? Utilizamos está ahí. El concepto de código intermedio, ¿no? Si tengo N lenguajes y M robots, voy a necesitar N por M traductores, ¿no es cierto? Para poder hacer la comunicación entre todos, ¿no? Estoy programando en diferentes lenguajes, tengo una cantidad de robots, entonces N por M traductores. Si utilizo código intermedio, eso se va a traducir en S, ¿no es cierto? Entonces ya no voy a necesitar N por M traductores, sino N más M traductores, ¿no? Estableciendo el código intermedio. ¿Ya? Entonces básicamente ese es el concepto, ¿no? El concepto de código intermedio. Bien. ¿Qué más hay por acá? A ver. Hay el IRL, ¿de acuerdo? Entonces este IRL lo vamos a revisar porque está basado en un conjunto
conjunto de instrucciones que, como se dijo, pudieron ser un estándar, ¿no? Pero no tuvo éxito, sin embargo ha quedado como una muestra de lo que es este pseudocódigo, un poquito más elaborado que lo que hemos visto al inicio. ¿Ya? Nada más. ¿Listo? Lo vamos a dejar ahí entonces, ¿ya? Para revisarlo esto la próxima semana. En base a eso se van a plantear algunas tareas. Ok, hasta ahí nomás entonces.